el contexto en el cual se da esta epístola es un contexto muy particular relacionado con las otras cartas, tanto del apóstol Pablo como de los otros apóstoles, Pedro, Juan, el mismo Santiago. Y es que la iglesia de Roma estaba, la iglesia de Roma se había fundado por la diáspora, por una, ¿cómo se llama? Una persecución que tuvieron los judíos. Habían llegado hasta Roma y ahí empezaron la iglesia del Señor a congregarse, a reunirse, pero era un público mixto, era un público gentil y era un público judío. Y parece que habían unas ciertas disputas, algunos pleitos, algunos problemas entre estos dos públicos, porque algunos de ellos, los romanos, pues defendían básicamente sus posiciones, mientras que los judíos defendían la ley como la única manera de conocer a Dios. Entonces el apóstol el primer capítulo le habla a las dos y les dice, pues los dos grupos están mal, tanto judíos como gentiles, porque los judíos pues creen tener la verdad, pero por esa verdad también van a ser más duramente juzgados. Y los gentiles pues cometían todo tipo de pecados que iban en contra de la voluntad de Dios. Y en ese contexto histórico, social, el apóstol escribe una muy brillante carta en las cuales empieza a defender pues digamos, la obra de Dios en medio de ellos. Y llegamos al capítulo 7, que es un capítulo apasionante, pastora y hermanos, porque más adelante yo hice un cuadro sinóptico, ese cuadro precisamente, que se titula Lucha que se libera en nuestro interior, el conflicto entre la naturaleza pecaminosa y la mente que no se somete a la ley de Dios. Es una lucha que todos vamos a vivir, particularmente cuando nosotros llegamos a Cristo. Cuando nosotros no estábamos en Cristo, pues realmente, como dice el mismo apóstol, éramos llevados a los ídolos mudos. Pero ahora se genera una batalla interior, una batalla en nuestro ser interior. Y de hecho esa guerra y esa lucha que tenemos adentro precisamente confirma que somos salvos. Si no fuéramos salvos, no tendríamos esa lucha. Entonces quiero que audio leamos el capítulo 7 inicialmente y luego el 8 de Romanos y lo desglosamos a través de un cuadro sinóptico que elaboré. Como buen profesor, los profesores siempre usamos los cuadros sinópticos porque los cuadros sinópticos nos ayudan a entender más los conceptos, a separarlos, a clasificarlos. Entonces, si Adrianita nos ayuda con el capítulo 7 de Romanos, audio en Reina Valera, por favor. Y lo vamos siguiendo, ¿no? Voy a prender el micrófono para que se escuche. Sí, se escucha. El de abajito que dice capítulo 7 de Romanos, ese creo que Reina Pues Valera. hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera.
Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Muy bien. Es interesante el capítulo. Es muy interesante. Porque como lo titulé ahí, es una lucha que se libera en nuestro interior. Es un conflicto entre la naturaleza pecaminosa y la mente que se somete, la mente que se quiere someter a la ley de Dios. En el cuadro hice 3 columnas. En la primera columna establecí la ley de Dios o la ley. En la segunda columna establecí la vieja naturaleza, o también le llama la carne, usa el mismo término, carne o vieja naturaleza. Y en la tercera columna, la nueva naturaleza o el ser interior. En la columna del medio, en la vieja naturaleza o carne, cuando se refiere a carne no se refiere al cuerpo físico, se refiere a todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Creo que en inglés la versión King James puede ser un poquito más explícita en esto, porque cuando es la carne del cuerpo, usa el término flesh, ¿cierto? Pero cuando es la carne pecaminosa, usa precisamente otro término. Entonces, en español tenemos el problema de que la palabra carne se refiere en este caso, a todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. El original griego usa el término soma, pastora. Soma. Soma es esa parte física nuestra. Por eso hay veces decimos que tenemos enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades psicológicas que afectan nuestro cuerpo.
Hay veces hay personas que tienen dolor de cabeza o fuertes migrañas o fuertes dolores en el cuerpo, algún tipo de enfermedad, van al médico, le hacen un examen físico y le dicen, no, usted está perfectamente bien, usted no tiene ningún problema físico. Pero es porque hay enfermedades psicológicas, hay preocupaciones, angustias, todas estas cosas que afectan nuestro cuerpo. Los psicomatizan. Los psicomatizan, es la palabra Uh-huh. correcta. Pero aquí vamos a ir leyendo una a una. Y yo no la saqué en mi computadora al lado Uh-huh. y tengo que acercarme porque las letricas no las veo. O si se puede ampliar un poquito, Adriana, o no. No, bueno, entonces tratemos de leerla ahí. Ustedes la pueden ver. De todas maneras, Adriana les va a mandar este material y usted lo puede ampliar en su casa o en su celular. Primero, la ley, pastora. Es tu amo mientras vivas en la vieja naturaleza. Versículo 1. Mire lo que dice el versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces, cuando dice se enseñorea, quiere decir que la ley es tu señor, es tu amo. La ley es nuestro amo, dice el apóstol, ¿cierto? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces, la ley prácticamente es la que rige nuestra vida, nos manda. Amén. Ahora, es en la ley, en la vieja naturaleza, pastora. En la vieja naturaleza las obras son frutos de la muerte. Verso 25. Sí. ¿Cómo dice? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces, mire, es interesante porque en la ley, las obras que nosotros hacemos en la ley son obras de muerte, no son obras de vida. Y aquí es donde nosotros vemos el problema con el humanismo, que el humanismo hace obras para sentirse bien y para agradar a Dios. Pero dice, mientras nosotros estamos en la ley, esas obras operan en muerte. Esas obras no nos dan vida. Usted puede repartir todo lo que quiera a los pobres, usted puede darle comida a los que está bien, es importante, pero no hacemos eso para agradar a Dios o para recibir una salvación o para recibir la aceptación de Dios. Porque la aceptación de Dios solo la podemos recibir por su gracia, reconociendo la gracia por fe. Entonces, en la nueva naturaleza, pastora. Dice, ahora servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu, versículo 6. Versículo 6, ¿cómo dice? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella en que estábamos bajo sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Muy bien. Este versículo es hermoso. En la nueva naturaleza nos liberamos de la ley, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Estamos sujetos a la ley, pero cuando nacemos de nuevo, entonces aquí es donde el apóstol Pablo presenta una analogía con el matrimonio o con la pareja. La analogía es muy interesante porque dice, mientras la pareja estén los dos vivos, están unidos por una ley, la ley del matrimonio. Pero si muere la mujer o muere el hombre, el cónyuge queda libre. ¿Cierto? Sí. Queda libre. Entonces dice, cuando muere la ley y viene Cristo, nosotros quedamos libres. Ya no somos acusados de adulterio. Porque ya muere Cristo, se viene y se cumple la ley y la ley ya muere en él y nos da a nosotros una nueva naturaleza, la naturaleza del espíritu.
Pero sigamos a la segunda columna, pastora. Dice, analogía entre la ley, Perdón, la columna de la ley, la primera columna, primera. la siguiente reglón. Analogía entre la ley y el matrimonio, versículo Ahí 2. está, versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. De la ley del matrimonio. Ahí dice el marido, dice. Ella queda libre porque Libre. muere el marido y ella queda libre. Ahora, mire lo que dice la vieja naturaleza al frente. La ley es espiritual, mas yo soy carnal. Sí. El versículo 14. Dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Muy bien. Creo que estamos leyendo un poquito mal el cuadro. Leamos primero todo lo de la ley, pastora, y luego todo lo de la vieja naturaleza y todo lo... Amén. Bueno. Entonces, volvamos al de la ley, el tercer reglón. Quedamos libres de la ley cuando nacemos de nuevo. Versículo B, 2b. 2b. Leámoslo todo el versículo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, mire, la premisa dice, quedamos libres de la ley cuando nacemos de nuevo. Ajá. Cuando nacemos de nuevo, ya no estamos sujetos o casados a la ley. Entonces quedamos libres y por eso Dios nos hace libres. Ahora, en la siguiente premisa, en la columna de la ley. Dice, la combinación entre gracia y ley se llama adulterio espiritual. ¿Qué versículo es? El 2 y el 3. Mire lo que dice el versículo 2 y 3, pastora. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, si usted está en la ley, como la mayoría de las iglesias, ojo, y la gracia, una gracia ley. Eso se llama adulterio espiritual. De nada, ¿no? Porque usted, como dice la canción, no es ni chicha ni limonada. Bien, bien. Sí, usted está en algunas cosas bajo la ley y en otras cosas bajo la gracia. Cuando le conviene. Cuando le conviene. Entonces dice, mientras la mujer está casada con su marido y él no ha muerto la ley en su vida, pues ella será llamada adúltera. Entonces, cuando nosotros combinamos esa gracia y esa ley en la iglesia, ¿qué es lo que más se combina en la iglesia? Ojo, porque es que la iglesia está sumida en la gracia y en la ley. Entonces dice que eso se llama adulterio espiritual. Tremendo, ¿no? Tremendo. Sí. En la siguiente. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Versículo 4. 4, ¿cómo dice? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ah, contrario a lo que vimos ahora. El fruto ahora en Cristo es un fruto de vida, no como el fruto de la ley. El fruto de la ley era un fruto de muerte. Eran las obras de la carne. Mire, incluso el fruto, porque hacen cosas buenas, personas que hacen cosas buenas. El fruto en la carne enorgullece. Mientras cuando usted da fruto en la gracia, usted cada vez es más humilde. En estos días la pastora me contaba que hay un familiar de ella, un cuñado de ella, que él como que visita la cárcel. Y entonces él cada que viene como que le trata como de... chicanear. No, presumir, usemos el término presumir a la pastora y dice, no, me siento tan bien, fui a visitar los presos, uno siente una paz interior. Uno sabe que es un mundano de primera. Pero va a hacer las obras de la carne, en la carne va a hacer obras y se enorgullece de ellas. Cuando nosotros hacemos obras en la gracia, nosotros cada vez nos debemos sentir más humildes. Porque dice que esas obras Dios las preparó de antemano. Amén. Amén. Entonces, si usted da algo, siempre sienta mayor humildad.
¿verdad? Porque es el versículo 4, pastor, el que leíste. Sí, El el 4. versículo 4, mire lo que dice. Así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, ahí morimos todos nosotros. Amén. Para que seáis de otro. ¿De cuál? Del que resucitó de los muertos, o sea, de A Dios. fin de que llevemos fruto A fin para de que Dios. llevemos fruto para Dios. Entonces nosotros morimos en Cristo para que ahora empecemos a llevar frutos para Dios. No tenemos que ser reconocidos, hermanos, por los frutos. No tenemos que reclamar la gloria para nosotros. La gloria es para Dios. Ah, que Dios recompensa, sí, pastora. Que Dios bendice y mire, lo más maravilloso, ¿sabe qué es? Que yo he visto, es que todo lo que nosotros hacemos lo recogen nuestros hijos, Amén, así es. nuestras hijas. Amén. Usted, hermanos, bendiga la obra de Dios, bendiga a alguien y el que más recoge es el que más amamos. Dios bendice a nuestros hijos, abre puertas, los ayuda y eso es lo que más a nosotros, quizás nosotros decimos, no, yo no quiero ni la gloria ni la honra, pero yo quiero los que amo, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, todos ellos van a recibir la bendición de Dios, precisamente. No lo hacemos con ese propósito, pero es un resultado. Amén. Amén. Ahora, en el siguiente. Eso es lo que leí. La ley no es pecado, nos hizo conscientes del pecado, versículo 7. Sí. Ese es. La ley no es pecado. ¿Qué dice, pastora? Nos hizo conscientes del pecado. Versículo 7. ¿Cómo dice? ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, aquí lo que dice, la ley no es mala en sí. La ley no es mala. La ley lo que hizo es hacernos conscientes del pecado. Porque dice, antes de que no hubiera ley, no sabíamos que codiciar era malo o robar era malo, ¿cierto? No sabíamos que robar era malo. Pero cuando vino la ley, y entonces yo le cojo el móvil a la pastora y me lo robo, entonces yo ya, la ley me dijo que esto era robo. Este es el problema de la gente en el mundo, que la gente en el mundo no acepta los principios de la palabra. No los acepta, no los reconoce. Creo que Luis iba a decir algo. ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, mire el 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado en sí misma. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, la ley es importante y necesaria, sí. La ley nos dijo, usted es pecador. ¿Qué es lo que pasa hoy con la gente? La gente dice, no, es que el pecado es relativo. El pecado no es relativo. El pecado es pecado. El pecado es pecado. Entonces dice, no, porque si esa persona roba, pero para comer, porque pobrecito. No, eso es robo. Eso es robo. Que en la ley humana el robo tiene unos atenuantes o unos agravantes. En la ley humana, usted le pregunta a un abogado, le dice, cualquier delito tiene unos atenuantes o unos agravantes. Si esa persona se robó el móvil de la pastora, le dijo, mal favor, me entrega el móvil, la pastora se lo entregó, es muy diferente a si le pone un arma. Eso es un agravante. O si la golpea, es un agravante. ¿Verdad? Pero el delito es robo. Es más, es lo mismo robarse 200 pesos a robarse 1.000.000 de pesos. El delito es robo. La cuantía no determina si es robo o no es robo. Es robo. Entonces lo que dice la ley. La ley dice, yo no conocía el pecado hasta que no vino la ley. Entonces, ¿qué hace el mundo? El mundo dice, no, entonces yo no acepto su ley. No, es que el problema es que usted no acepte la ley. El problema es que el que hizo la ley
es el que manda a respetarla. No es que si usted quiere o no quiere, o si usted le gusta o no le gusta. Porque si usted va ante un juez y dice, no, es que eso de robar es una composición social que se inventó el ser humano y yo estoy libre de eso. El juez le dice, no, mi querido amigo, robar, matar es un delito. Así a usted no le guste y no lo crea, ¿cierto? Muy bien, siguiente la columna, pastora. ¿Dónde está? Dice, la ley despertó en mí la codicia, versículo 8. Versículo 8, ya lo leímos, ¿no? Leámoslo de nuevo. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Entonces, mire, eso es muy interesante, pastora. ¿Cómo la ley despierta en nosotros codicia? Otra vez volvamos al móvil. Ustedes no han visto este móvil, no lo ven, no le han prestado ni atención, ¿cierto? El móvil ahí está quietico. Pues resulta que yo le digo a ustedes, estamos en una reunión y les digo a ustedes, cuidado mis hermanos, me van a tomar este celular, este móvil. El que me tome este móvil va a sufrir las consecuencias. El móvil estaba ahí, nadie lo miraba. Pero cuando yo dije eso, la gente, ahí mismo despertó en la gente ¿qué? El deseo de mirar que la había codicia. La gente dice, hey, ¿qué será que tiene el móvil del pastor? Que el pastor dice que no se lo vamos a tocar, que no se lo vamos a mirar. ¿Será que el pastor guarda algo ahí? Mire cómo la ley despierta en nosotros el pecado. Lo despierta. Sí. Despierta el pecado. Por eso yo trabajo en algunos colegios en el tema de prevención en drogadicción o abuso de sustancias psicoactivas. Entonces, yo les he dicho a los jóvenes que las campañas de prevención están mal diseñadas, porque lo que van a decirle a los jóvenes es, cuidado con la marihuana, cuidado con la cocaína, cuidado con la heroína, que eso te destruye. ¡Ja! ¿Saben lo que está haciendo ese personaje que le está diciendo eso a un joven? Le está despertando la curiosidad. La codicia. Está despertando el deseo de probarlo. El deseo de probar, tremendo, ¿no? Y eso nos pasa mucho con los hijos, ojo. Cuidado con hacer esto. Y los hijos dicen, ve, ¿por qué será? ¿Será que eso es malo? ¿Será que eso es bueno? ¿Por qué mi papá hace tanto énfasis en eso? ¿Por qué mi mamá hace tanto énfasis en eso? Versículo 8. ¿Cómo dice, pastora? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque si sin la ley el pecado está muerto. Tremendo. Sin la ley el pecado está muerto. Pero cuando hay la ley, la prohibición, y los latinos tenemos ese problema. Los norteamericanos tienen como otro chip. Cuando en los Estados Unidos dice stop, it means stop. ¿Cierto? Pero cuando al latino le ponen pare o alto, que dicen en algunos países, uno como que mira por los lados y no lo están viendo y uno lo pasa. Mire, es tan tremendo que en nuestros países latinos el dicho es, las leyes se hicieron para violarlas o para no cumplirlas. Y los norteamericanos tienen el mismo dicho, pero al contrario. Ellos dicen, las leyes se hicieron para obedecerlas. Entonces, es interesante esas posiciones, ¿verdad? Las dos posiciones ahí. La siguiente, pastora. Dice, la ley produjo la muerte en mi vida. Versículo 10 y 11 y Romanos 3, 6, 23. El 10 y el 11. El 10 y el 11. Y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, y a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión para el mandamiento me engañó y por él me mató. Muy bien. Y Romanos 3. 6:23. 6:23, perdón.
Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el pecado lo que hizo fue que me Ujú. hizo culpable y me Sí, mató. sí. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, La dádiva es la la salvación, salvación. es la gracia que Dios nos Ujú. dio. Amén. Amén. Entonces, ahí dice que ¿la ley qué? Dice, la ley produjo la muerte en mí. La ley produjo la muerte en mí. La ley me mató. Ujú. Sí. Y la última de la ley, Dice, la por la carne 8:3. 18 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahí hay un juego de palabras muy interesantes. Ujú, Hay un juego de palabras porque incluso el término griego que usa se puede ver en español, no. ujú. Pero mire lo que dice ese versículo 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, o Por sea, cuanto era ¿qué débil. quiere decir esto? Que por la ley nadie se salva. Ujú, Lo que es imposible por la ley, ujú. porque es imposible que cada uno de nosotros cumplamos la ley. No podemos cumplir la ley en su cabalidad. Cumplimos unas cosas y dejamos de cumplir otras. O de pronto mejoramos en algunas cosas, pero ¿o cuántos de nosotros no hemos sentido envidia, codicia, Claro, todos. enojo? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido malagradecidos, injuriosos, impetuosos? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido groseros, vulgares? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido... Siempre estamos incumpliendo la ley. Ujú, Amén. Porque amén. es imposible que una persona se salve por la ley. Yo no sé cómo insisten estas iglesias eh, judaizantes persisten en que la gente obedezca la ley al pie de la ley, porque lo que era imposible, ¿quién es el débil aquí? Yo, Ujú, por la carne. La ley no es débil, el que es débil soy yo, ujú. por la carne. Dios enviando a su Hijo En en semejanza. semejanza de carne, o sea, en semejanza de mi vida, de mi Ujú, carne, de mis deseos. ujú. Jesús era igualito a mí en todo. Jesús también sintió tentación, porque dice de carne de pecado. Y a causa del Oiga pecado. bien, de carne de pecado. Eso quiere decir que Jesús fue tentado, como dice la palabra, en todo. Jesús tuvo que haber sentido codicia, envidia, rabia, enojo, Pero no pecó. pero Ujú. dice la Biblia que no pecó, Y nada, ¿no? no pecó, porque la tentación no es pecado. Ajá. Hay personas que se sienten sucias aun cuando son tentadas, pero la tentación no es pecado. Lo que pasa es que, como dijo Martín Lutero, nosotros no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra Ujú. cabeza, pero sí podemos evitar que las aves hagan nido Ujú. en nuestra cabeza. El problema es cuando uno empieza a maquinar ahí Ujú. eso y decir, "Ah, me gusta, Y le echa mente, como me le echa dice. mente". Exactamente. Y dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, Condenó al pecado condenó al pecado en la carne. en la carne. O sea, en su naturaleza humana, él condenó al pecado. Ujú. Y esto nos hizo libres de la ley. Ahora, vamos a ver la vieja naturaleza, pero como esto es tan complejo, pastora, yo voy a abrir el espacio para que, si usted tiene en esta noche algún comentario, algún aporte o alguna pregunta que quiera hacer sobre el tema, lo podemos hacer. Y la próxima semana vemos la columna de la vieja Vieja naturaleza, naturaleza. que es la carne. Amén. Entonces, si usted tiene algún comentario, alguna inquietud o quiere aportar algo, por favor, abra su micrófono y lo puede hacer. ¿Nadie? ¿Todo le quedó claro? Eso es difícil. Por aquí está Doris. Doris.
Sí, el tema es muy interesante, pues yo lo comparaba con lo del joven rico, ¿no? Cuando Jesús se Exactamente. encuentra y le dice que guarde todas las cosas, que no podía ni matar ni adulterar, y él dice que todo eso lo había guardado, porque para ellos era muy fácil cumplir con la ley. Pero cuando ya el Señor le dice, vende todo lo que tienes, le está como queriendo decir, vende a tu Dios, porque a pesar de que él cumplía con la ley, todavía tenía cosas que a Dios no le agradaban, o sea, a Jesucristo. Entonces ahí Sí, lo confrontó. Por eso fue que él se entristeció, porque fue claro, confrontado. Ujú. claro. A mí me gusta mucho ese pasaje que acabas de mencionar, Doris. Está en Lucas, ¿qué? No recuerdo la cita. Miremos a ver, Lucas, pastora, búsqueme ahí en Lucas, En Google, Pereira. porque me gusta la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. Eh, le dicen que Lucas entonces, 18, de 18 al Lucas 23. Lucas 18, Del 18 al 18, 23. 18. 18, 18. Entonces, mire, lo que dice Doris, el Señor le dice, ve y vende todo, y dice, todo lo que me has pedido lo he hecho, ¿no es cierto? Pero ahora ve y vende, y dice que él se entristeció. Eh, Sí. y entonces, eh, en el 29, en el versículo 29, de cierto, dice Jesús, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en el siglo venidero y en la vida eterna. Vida eterna. Pero estoy tratando de buscar una parte en la que los discípulos le dicen, Señor, pero entonces, ¿quién puede ser salvo? Porque ellos, Pastor, el 26, ahí mismo en el 26. Estoy buscando. Sí, dice, y los que le oyeron esto dijeron, ellos ¿quién veían en pues ese joven podrá ser salvo? toda la razón. Y el 27 les dijo, lo que es imposible para los hombres Es es posible imposible para para Dios. Dios. Es Para Dios. interesante porque les dice, no, es que ustedes humanamente no pueden hacerlo. Mm, Esto tiene que ser el don de Dios. La salvación es el don de Dios. amén. Por más que usted esfuerce, por más que usted haga, por más que usted regale, por más que usted venda, por más que usted haga obras, usted no puede salvar. Eso es claro, porque los discípulos asustaron, que es popularmente, todo el mundo lo conocía y seguramente que era un buen muchacho. Pero dijo Pedro, no, yo bien atravesado, bien grosero, eh, bien violento que soy, no, entonces yo no tengo chance. Pero, pero Jesús le dijo, no, no, espérate un momentico, eso es un don de Dios. La salvación Sí. es un don de Dios. Amén. Entonces, gracias por ese ejemplo, Doris, Muy por ese bueno. aporte. Hermano Luis. Sí, bueno, tenía cuando dice la parte, cuando ahora que estamos viendo la ley, Sí, este, si uno se pone a analizar la parte de lo que es la historia de Noé, cuando sí, fue antes, ahí no había ley. no había ley. Entonces No ahí había ley. vemos nosotros el ejemplo que por qué Dios destruyó toda la parte de Noé. Uno dice, pero ¿por qué? Si todo, que todos vivían sin ley, era como que no había una ley. Por Sí, eso el Señor cuando hizo todo de nuevo, tuvo que implementar la ley, sí, Ujú. que era como si fuera algo para que nosotros por lo menos, a menos respetáramos algo. Que aún así, a pesar de que la sabemos, aún tampoco a veces no la respetamos. sí, 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 sí. Pero si bien no había una ley escrita, sí Ujú. había una ley en el corazón del hombre. El corazón del hombre, sí. Sí, porque mira lo que dice Primera de Corintios. Primera de Ah, Corintios dice, en Primera de Corintios, sí, estoy buscando, ¿Qué no, texto? perdón, en el mismo Romanos, cuando vimos Romanos,
Eran Romanos. Romanos 1. En Romanos 1, mira en Romanos 1 lo que dice. 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles, ahí no había ley, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. A través de la creación el hombre sabe que hay un Dios, ¿cierto? Del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, aún el que no tiene una ley, que no conoce la ley de Dios, hay una ley escrita en su corazón, que la puede ver en la naturaleza, en todo lo visible, invisible, en todo lo que Dios ha creado. Puede ver, de modo que no tienen excusa. Que luego ya vino la ley específica, ¿no? La ley de Moisés. Pero el hombre siempre ha sabido, de hecho, Adán y Eva tenían el discernimiento del bien y el mal. Porque si Dios los pone en el huerto del Edén y les dice, de este árbol no comas, Dios les pone límites, eso quiere decir que ellos tenían una conciencia moral. Siempre el ser humano ha tenido una conciencia moral. Siempre la va a tener. E incluso el ser humano más degradado tiene una conciencia moral. Sí. Siempre la tiene. Amén. Amén. Entonces, muchas gracias por su aporte, hermano Luis, porque nos aclara mucho ese tema. A mí me gustó yo lo estuve estudiando esta tarde y me parece que aquí Pablo también muestra como una lucha, ¿no? Y ¿En a dónde? veces en el versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que se lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y aquí tiene él una lucha y yo lo veo del versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, cuando nosotros tenemos esa lucha con la carne y todos tenemos luchas y siempre pensamos que el pecado capital que siempre pensamos que es lo sexual, pero también tiene que ver con el pecado que hay en nosotros cuando luchamos con cosas que están interiormente en nosotros que no podemos. Pero aquí Pablo dice, miserable de mí, cuando dice aquí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En muchas ocasiones nosotros tenemos luchas consigo mismo, interiormente, y hay cosas muy guardadas en nosotros, pero el único que nos puede liberar y cuando confesamos y nos arrepentimos es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahí podemos entender también la debilidad del otro, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos, no, ese no, quién sabe si Dios lo perdone, quién sabe, no, pero tú no conoces hasta dónde esa persona tenga como esa capacidad de arrepentirse y soltar ese pecado y entender que Dios también murió por él. ¿No? Y en qué momento de la vida, ¿no? Eso. Porque es que hay momentos, eso no quiere decir que no debemos corregir en la No, sí, iglesia, no tenemos que corregir. pero no sabemos en qué momento una persona empiece a caminar firmes con Ujú. Dios, porque Dios tiene tiempo para todo el mundo. Y tiene un propósito, porque es que, pastor, a mí me parece impresionante aquí. Yo leí este texto como con tanta pasión, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, es como entender la dimensión que él estaba viviendo como de pecado, pero él entendió que él tenía que ir a los pies de Cristo. Entonces, Amén. ahí es donde eso me llamó mucho la atención, ese pasaje. Amén, amén, así es. Muy interesante, muy interesante. ¿Alguien más quiere aportar algo? En esta hora, la próxima Pues, semana vamos a hablar de la vieja naturaleza. Iván Hurtado, ¿quién? Está Iván Hurtado. Ah, Iván. pastor, me quedó sonando lo que dijo la primera hermana. La primera hermana que habló me quedó sonando. ¿Qué Entonces, dijo? ella habló del muchacho que le preguntó a Jesús que qué sería para ser salvo. Y él le Ah, el dijo joven unas rico. cosas Sí. y él le dijo, yo las hago. Yo lo llevé prácticamente a mi servicio a la iglesia. Listo, yo oro, yo diezmo, yo ayuno y todo eso.
Pero cuando le llaman ahí le dice, pero para que seas perfecto, deja o niegues lo que tú amas. Como que ahí ya a la persona no le gustó que dijo, que se puso triste. Y muchas veces queremos nosotros seguir sirviéndole a Dios conforme nosotros somos y con lo que queremos, que aún así sabemos que no sirve en el camino de Dios. Y queremos que Dios esté como contento con eso y nos acepte así como nosotros estamos actuando. Entonces fue algo que como me cogió ahí. Como decía la pastora, ahora tenemos muchas luchas y queremos que Dios nos acepte así como nosotros nos parezca. Sí, ahora, realmente lo que está diciendo el texto y lo que está tratando de comprobarle Jesús al joven rico ahí, es que por más que él se esfuerce, no va a poder agradar a Dios a través de la ley y de las obras. O sea, siempre le va a quedar faltando una. Por eso Jesús le tocó la que más le dolía. ¿Me hago entender? La de negarse, Y ve, la de bueno, ve negarse y uno vende mismo, todo que lo es que la que más tienes y cuesta. repártelo a los pobres, le dije. Y entonces él se entristeció porque le tocó lo que más amaba, como dijo Doris, lo que más su ídolo, Dios, la plata. Entonces, realmente nosotros, claro, sí hacemos buenas obras. Nosotros fuimos salvos para hacer buenas obras y las debemos hacer. Y como dices tú, servir a Dios en la iglesia, todo eso. Pero ninguna de esas obras nos va a salvar. Humanamente es imposible salvarnos. Solamente nos vamos a salvar a través de la gracia, de la fe en Jesucristo. Lo único que Amén, lo único que le abre las puertas del corazón de Dios es nuestra fe en Jesucristo. Entregarle nuestra vida, reconocer nuestro pecado, reconocer que lo que llegó a reconocer el apóstol Pablo es que él dijo en ese texto que tú mencionaste, pastora, miserable de mí. O sea, Gandhi dijo que el ser humano, entre más cerca está de Dios, más miserable se siente, más pecador, más sucio. Pero entre más está lejos de Dios, más bueno se siente. Parece lo contrario, ¿no? Oiga bien, entre más cerca estamos de Dios, nos vemos más sucios, más miserables, más pecadores. Pero entre más lejos estamos de Dios, nos vemos bien. Entonces eso les parece contradictorio porque uno ve la gente muchas veces que dice, no, yo estoy bien con Dios, estoy en una comunión, en una santidad, está bien lejos de Dios. Porque es que Dios es santo y cuando nosotros nos acercamos a Él, Dios es luz. Cuando nos acercamos a Él es como si nos acercamos a una lámpara. Vemos toda nuestra impureza, toda nuestra inmundicia, todo lo malo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos. Todo se ve claramente. Cuando nos alejamos, nos vemos hasta bonitos, hasta con Photoshop. Pero definitivamente, por eso nosotros tenemos siempre que acercarnos a Dios. Amén. ¿Alguien más tiene un comentario, un aporte en esta hora? O si no, oramos y dejamos la próxima semana la columna de la vieja naturaleza, pero usted pégale una leída porque es que esos versículos están bien interesantes, y luego la columna de la nueva naturaleza. Quise terminar con la columna positiva, la de la nueva naturaleza. Amén. 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 ¿Alguien más? Oramos. Bueno, entonces vamos a orar. La próxima semana, Adrianita, estamos 8 de la noche, lunes, ¿verdad? Sí, no es puente. No es puente, aquí no es puente, es que nos cogieron puentes, El vacaciones. puente va a ser el sábado. Puentes aquí, puentes allá, puentes en todo, lo mejor dicho. Los americanos nos están copiando los puentes. Los lunes. Adriana de Rey. Amén. ¿Oramos entonces? Sí, vamos a terminar orando, pastora, y dándole gracias a Dios. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por la clase, Señor, con el pastor Oscar. Gracias porque lo usas, Señor, porque es un hombre de Dios, un siervo que tú usas, Señor, en gran manera. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña cuán miserables somos, Señor.
cómo tenemos lucha, Señor, con el pecado. Pero cuando vamos a tus pies, Señor, entendemos la manifestación, el poder y la unción del Espíritu, Señor, a través, Señor, de cuando estamos junto a ti, Señor. Gracias porque tú nos enseñas a amarte y nos enseñas, Señor, oh Padre de los cielos, a rendirnos y a reconocer nuestro pecado. Te alabamos, gracias por cada hermano, hermana que vio esta clase, encarna esta palabra en ellos y ministra su corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Que Dios me lo bendiga. Pueden abrir los micrófonos, saludar, despedirse. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Adrianita, por tu colaboración, tu participación y a todos los hermanos. Amén.